1. Aunque todo parece indicar que la élite occidental llevaba mucho tiempo trabajando la idea de impulsar la reducción de la población en el conjunto del mundo, es a comienzos de los años 70 cuando esta estrategia empieza a hacerse pública de forma más clara. En Estados Unidos, a través del informe Rockefeller de 1972 y del informe Kissinger de 1974. Y en Europa a través del informe Los límites del crecimiento elaborado en 1972 por el Club de Roma. 2. Se pone así en marcha el relanzamiento de lo que se ha denominado como neomalthusianismo, una ideología corporativa que ha empapado progresivamente el conjunto de las ideologías occidentales que, en teoría, se autodenominan como de izquierda, derecha o centro, aunque, en realidad, todas ellas se han ido sometiendo de forma cada vez más disciplinada a las estrategias de la oligarquía corporativa. 3. En los informes Rockefeller y Kissinger se apuntaba a la planificación familiar, la educación sexual, los derechos de la mujer y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo como los instrumentos fundamentales para reducir la tasa de natalidad. En el informe del Club de Roma se añade un nuevo elemento clave para conseguir la contención o reducción de la población, la sensibilidad medioambiental y el impulso del ecologismo. 4. El Club de Roma fue creado en 1968 con el impulso corporativo de la familia Agnelli, Fiat, y la colaboración de la OCDE, y según algunas fuentes que no hemos podido contrastar también de la Fundación Rockefeller. Hemos podido verificar colaboraciones logísticas de la Fundación Rockefeller, así como colaboraciones en distintos proyectos. Pero no una implicación sustancial en la financiación del Club de Roma. 5. Aunque ha perdido una buena parte de su imagen pública, el Club de Roma sigue contando con una amplia red de miembros. El capítulo español incluye 4 grupos regionales: madrileño, catalán, valenciano y vasco. 6. Las tesis neomalthusianas lanzadas por el Club de Roma tuvieron un importante eco durante los años 70, en buena parte como consecuencia de su coincidencia con la crisis del petróleo, y contribuyeron significativamente a interpretar erróneamente aquella crisis como un resultado de la escasez de materias primas. El Club de Roma ha tenido también una significativa influencia en la configuración y orientación ideológica de la Unión Europea durante las recientes décadas. 7. El neomalthusianismo del Club de Roma coincide significativamente con el malthusianismo del siglo XVIII en considerar a las personas como un problema más que como un potencial en sí mismo. Esta filosofía elitista y oligárquica ha sido fundamental en la creciente distorsión del movimiento ecologista, cuyos vínculos corporativos han sido repetidamente denunciados. 8. Las estrategias del Club de Roma no apuntan directamente a la reducción de la tasa de natalidad como lo hacían los informes Rockefeller o Kissinger, sino al cuestionamiento del desarrollo económico en sí mismo, lo cual, en último término, implica también inevitablemente la reducción de la población. Este cuestionamiento, basado en una constante distorsión del concepto de desarrollo sostenible, de la revolución verde, etc., en realidad esconde la vertiente neomalthusiana de los movimientos destinados a la reducción a largo plazo de la población. 9. El renovado y creciente interés de las grandes corporaciones por el desarrollo sostenible, el impulso desmedido de las energías renovables y, fundamentalmente, las actuales estrategias de destrucción creativa nos sitúan en este momento ante una reafirmación e incluso endurecimiento de los principios oligárquicos y aristocráticos que han sido durante las últimas décadas alimentados y difundidos por el Club de Roma.